el padre Andrés me pidió que compartiera con ustedes algunas reflexiones sobre el documento en base a 3 preguntas. Una es, ¿por qué comenzar por el análisis de la realidad y iluminada pues por la fe? En el fondo es, ¿por qué escogimos este método? Bueno, voy a empezar por ahí, voy a tratar de responder esta pregunta, y luego la segunda y luego la tercera, que de alguna manera yo creo que nos van a motivar para entrar a esta tercera parte, que yo creo que es la más importante, que es la de bajar a los concretos. Porque yo digo que a veces somos muy buenos usando la figura de los silogismos para las premisas mayores de un silogismo, para las visiones de conjunto, para decir lo que hay que hacer, etc. Somos más malos para la segunda premisa del silogismo. ¿Cómo lo aterrizamos? Y a veces somos muy malos para la conclusión de los silogismos. Es qué decisiones hay que tomar y qué acciones hay que poner para poner en práctica lo que nos hemos propuesto, el plan diocesano de pastoral. Respecto a la primera pregunta, ¿por qué escogimos este método del ver, juzgar y actuar? Yo diría, bueno, es un método que de una manera oficial adoptó la Iglesia en el Concilio Vaticano II, en la Constitución Dogmática Gaudium et Spes, cuando sugiere que para la acción pastoral discernamos los signos de los tiempos a la luz del Evangelio y desde ahí planear nuestras acciones pastorales. Ahora, este es un método que no es original del concilio. El ver, juzgar y actuar, pues ya lo usaban las juventudes obreras católicas en Bélgica desde el siglo XIX, y luego se adoptó a nivel internacional por la Acción Católica. Luego el Papa Juan XXIII, en su encíclica Mater et Magistra, recomendó mucho este método, le gustó, y animaba a los jóvenes y a la Iglesia a adoptar. Y luego ya quedó, digamos, de una manera más oficial dentro del magisterio de la Iglesia en la Constitución Gaudium et Spes, sobre todo en el número 11. Interpretar los signos de los tiempos y hacer una mirada sobre la realidad, que es la primera parte del documento que está en nuestras manos, a la luz del Evangelio. Yo diría, bueno, es la segunda parte, la iluminación a través del Evangelio, y como veremos al hablar de ella, esta parte, otros elementos del magisterio. Después, en la conferencia episcopal en Medellín en 1968, que fue como pues el intento del CELAM, de los obispos de América Latina, de aplicar o de adaptar el Concilio Vaticano II a América Latina, se volvió a utilizar este método recomendado por el Concilio, el ver, juzgar y actuar. Y todos sabemos la gran influencia que tuvo en la pastoral de América Latina esta conferencia, y luego también en la reflexión teológica, que dio origen a lo que se llamó en la teología la liberación, que durante muchos años fue muy discutida, pero bueno, que orientó a un trabajo pastoral a partir de la realidad. Después, la conferencia de Puebla, el año, si mal no recuerdo, fue en 79, ¿verdad?, se volvió a utilizar este método, el ver, juzgar y actuar. Fue la primera visita que el Papa Juan Pablo II hizo como Papa a México
bueno, la primera de todo su pontificado, de los muchos que hizo, fue a México para inaugurar la conferencia de episcopado en el 79, y se volvió a utilizar el método ver, juzgar y actuar. Después de Puebla se suscitaron, pues ya, digamos, muchos conflictos dentro de la iglesia, pero sobre todo en América Latina, porque se dio en algunas líneas del empleo de esta metodología, yo diría una desviación en basar el análisis de la realidad, el ver la realidad, ya no desde la fe, sino únicamente desde las ciencias sociales. Y luego dentro de esas ciencias sociales hubo el empleo del análisis marxista, si ustedes recuerdan, ¿no? Que, bueno, ahí se discutía si el análisis o la filosofía marxista era realmente la que era atea o no, pero bueno, sí hubo un reduccionismo de esta metodología que la Iglesia recomendaba, únicamente basándose en la primera parte del método, ver solamente las ciencias sociales y en algunos casos el análisis marxista. Bueno, este tipo de orientación de método pastoral y de teología, de orientación teológica, fue condenado claramente por la Sagrada Congregación de Religiosos, de la Doctrina de la Fe, en dos documentos que por los años 80, y aclarando cuáles eran las líneas de esa metodología que la Iglesia sí aceptaba. Y después el mismo magisterio de los papas dijo claramente que había una teología de la liberación o un empleo de este método que tenía sus raíces claramente evangélicas, cristológicas, y era cuando se miraba la realidad desde una perspectiva de fe, iluminada por la Biblia, por el magisterio, etc. Y que yo creo que es lo que el documento nos presenta. No es un análisis científico, es una mirada pastoral desde los ojos de la fe, de lo que... Bien. Después vino la Conferencia Episcopal de Santo Domingo, que ya no utilizó este método, precisamente por la conflictividad que había surgido en América Latina respecto de la manera como se usó indebida y reductivamente la metodología. Y finalmente la Conferencia Episcopal de Aparecida lo vuelve a retomar, el método del ver, juzgar y actuar, o sea, de los signos de los tiempos, analizar los signos de los tiempos con una mirada de fe, y desde ahí discernir la acción pastoral de la Iglesia. Entonces, yo digo que esta es una manera de responder el por qué utilizamos este método. Es un método que recomienda la Iglesia. Y además, yo diría, es un método que es ciertamente inductivo, que parte de la realidad, de la experiencia que vamos teniendo de ella, en contraposición quizá a otros métodos que la Iglesia había adoptado antes, que era deductivo, desde verdades de la fe, orientaciones generales, deducir la acción pastoral, que muchas veces no respondía a las necesidades concretas, pues, de las iglesias locales o de la Iglesia universal. Yo pienso que además de ser un método inductivo, es un método que nos implica que lo hacemos desde dentro, no como observadores desde fuera. Porque al observar la realidad desde la fe, lo estamos haciendo desde nuestra propia experiencia de fe, como individuos, como agentes de pastoral, como misioneros apóstoles, ¿no? Pero también como parroquia, como decanato, como zonas pastorales y como diócesis. O sea que no es algo meramente teórico, es una mirada desde lo que nosotros hemos experimentado como nuestra experiencia, como nuestra fe.
Y luego yo quisiera decir que la mirada que presenta el documento, que es nuestra mirada, no es una mirada neutra, no es un conocimiento neutral. Recordemos, ningún conocimiento, ni siquiera el de las ciencias sociales o el de las ciencias llamadas duras o puras, es neutral. Todo conocimiento, podríamos decir, es interesado. Está hecho desde los intereses, desde los valores o no valores de quien mira la realidad o hace una investigación. Es obvio que cada ciencia tiene su propia manera, sus propias reglas, su propia epistemología, pero aún así el investigador siempre lo hace desde determinados intereses. En ese sentido no es neutral. Por ejemplo, no es lo mismo hacer una investigación para crear armas de destrucción masiva que hacer una investigación para hacer, por ejemplo, para una planta nuclear que produzca electricidad. Hay investigaciones que están motivadas por intereses que son contrarios a nuestra fe, a los valores del evangélico. Entonces, lo mismo, cualquier persona puede mirar la misma realidad, pero está filtrada por su propia situación. Yo diría que en general nosotros miramos la realidad con los mismos lentes, con el mismo filtro, que es el filtro de la fe. En ese sentido, es una mirada no neutral. Lo hacemos como cristianos, como miembros de iglesia, y eso hay que reconocerlo, ¿no? Otro puede mirar esta realidad de la diócesis de Puebla con los diversos elementos que presenta el documento de la realidad social y eclesial, con otros ojos que no sean los de la fe. Pues yo se los puedo decir, yo leí este documento con mi propio filtro, desde mi experiencia personal, desde mi background, desde mis propios valores e intereses. Esto es inevitable, pero hay un sustrato común que compartimos todos, que es desde una experiencia de fe, y eso es lo importante. En ese sentido, podemos decir, nuestro conocimiento, nuestra mirada pastoral desde la fe no es neutral. Y si alguien nos dice, bueno, es que las conclusiones que ustedes van a sacar son conclusiones, digamos, no son objetivas, son subjetivas, desde una visión de una religión. Sí, hay que aceptarlo, esa es la verdad. Y que puede ser diferente de otra perspectiva, pero esto es lo que proponemos nosotros como apóstoles misioneros, ¿no? Yo con esto terminaría la primera parte, es decir, ¿por qué hemos escogido este método? Que yo sí creo que es muy valioso. Y quisiera decirles que cuando yo terminé de leer por primera vez detenidamente este documento, hice un discernimiento personal. Y me dice, bueno, ¿cuáles son los sentimientos, las emociones espirituales, diría San Ignacio, perdonen la publicidad, al leer este documento? La verdad es que sentí mucho gozo, mucha alegría, consolación espiritual. Y me decía, ¿por qué? Porque encontraba en el documento que, tal como lo entregó el Padre Andrés, pues era la primera y segunda parte y la enumeración solamente de las 8 prioridades, pero no estaban todavía las líneas de acción, que es lo que ustedes van a trabajar ahora, ¿no? Yo me decía, bueno, en primer lugar, porque es un método que a mí me ha gustado siempre, y que eso es de la Iglesia, el ver, juzgar y actuar, interpretar los signos de los tiempos.
Y yo les quiero decir que mi tesis doctoral la hice sobre los documentos de Puebla, el método ver, juzgar y actuar en los documentos de Puebla, allá por los años 80, 81, cuando estaba de moda. Quizá ahorita ya el contexto histórico es diferente, pero yo creo que sigue siendo válido. Segundo, porque noto en el documento una gran participación. No es un documento elaborado por un grupito, porque es un documento, obviamente, que quizá la redacción última del borrador, sí, lo hace un pequeño grupo, pero a partir de los elementos que han dado todos ustedes como agentes de pastoral, desde la parroquia, decanatos y zonas pastorales. Yo digo, es un documento participativo que implica a toda la diócesis, a todos nosotros. Y luego, pues algo que también me da consolación, me sentí yo interpelado. Bueno, yo como jesuita, o nosotros los jesuitas, nosotros la vida consagrada, ¿cómo quedamos dentro de este plan de pastoral? Porque la mención que se hace es muy pequeña en este proyecto, pero no por pequeña quiere decir que no sea significativa. Ya decía por ahí un autor, small is beautiful, pequeños, también lo grande, ¿no? Entonces, ¿en qué sentido yo como religioso me sentí interpelado? Bueno, yo me sentía invitado a integrarme más como persona individual, como jesuita, como comunidad, como vida consagrada, al plan pastoral. Es cierto que los religiosos no pertenecemos a la estructura jerárquica de la Iglesia, como dice el Vaticano II, pero sí a lo que él llama la santidad de la Iglesia. Pero no somos independientes, por más exentos que seamos. Dependemos pastoralmente, en nuestra acción pastoral, del obispo, en este caso, don Víctor. Y nuestras obras deben quedar integradas, no solamente a través de personas, sino estructuralmente en los proyectos de pastoral. Y yo lo siento como un reto de la vida consagrada. Cuando se habla de la educación de los jóvenes, de la pastoral de la salud, pastoral penitenciaria, yo sí creo que hay colaboración, pero no hay una vinculación estructural. Yo decía, ¿de qué manera podemos estar vinculados, no a través de colaboraciones puntuales, sino estructuralmente, las instituciones que tiene la vida consagrada en Puebla a este proyecto de pastoral? Yo lo dejo como una tarea para nosotros y para ustedes, porque no basta, yo digo, con que nos pidan una ayuda puntual como esta, decir, no, sí estamos colaborando. No, porque hay prioridades establecidas en el proyecto en donde las instituciones de la vida consagrada entran, tienen que estar vinculadas estructuralmente, sobre todo cuando se habla de la educación o de los jóvenes, de la formación permanente, etc. Esto, yo me sentí interpelado. Y al mismo tiempo muy agradecido con Dios, con el señor arzobispo, pues porque me dieron esta oportunidad de que a mi llegada a Puebla, pues conocer no solo el documento, sino lo que está detrás de él, el trabajo y el compromiso de los agentes pastorales, sacerdotes, laicos y laicas comprometidos, ¿no? Bien. Paso a la segunda pregunta. ¿Qué es lo más relevante que hemos encontrado, así dice la pregunta, en el proceso? Y yo me dije, pues es una respuesta que va a ser de mi parte, pero voy a tratar de ponerme en lugar de ustedes y responder en plural, un plural majestático. ¿Qué me parece, qué nos parece que es lo más relevante en este proceso de elaboración del plan pastoral? Y yo decía, en primer lugar, como ya lo he dicho, el método mismo que hemos empleado.
que es un método inductivo, que nos implica, que surge la pastoral, que es participativo y que integra todos los elementos desde la fe. Y una cosa que me parece muy rica es que en la segunda parte, sobre todo, se utilizan elementos del magisterio, bueno, empezando por la Biblia, la enorme cantidad de citas bíblicas, muy pertinentes en cada apartado, muy iluminadoras. Luego el magisterio de la Iglesia, el Vaticano II, muy citado. Yo sí creo que es una recuperación del Vaticano que no acaba de ser conocido y asimilado. Un concilio que tarda años y años en ser conocido y pues apropiado. Recordemos que entre el Concilio de Trento y el Concilio Vaticano I, pues pasaron 300 años. El Concilio de Trento terminó en la tercera parte del siglo XVI y el siguiente concilio ecuménico fue en el siglo XIX. Y el Vaticano II fue en la década de los 60. Bien. ¿Qué otra cosa me parece que es relevante a partir de esto? Los documentos también que ustedes han elaborado en sus asambleas anteriores, que son citados en el mismo documento, es parte del magisterio. Y luego el documento de la Conferencia Episcopal, que es como un documento de planeación para todo México, que también ha servido de insumo para la elaboración de este documento. O sea que yo sí creo que es una cosa que me llamó la atención, cómo se han tenido en cuenta las últimas orientaciones de la Iglesia. Y luego documentos del Papa Francisco, cartas apostólicas, exhortaciones, la más citada, y yo creo que para mí de las más hermosas, es la del Evangelium Gaudium, ¿no? Esa es sin duda una carta que es muy fácil de leer, no es técnica, es una carta muy pastoral, que nos llena de esperanza, de ánimo y de alegría, muy citada ahí también. ¿Qué otra cosa me llamó la atención? Pues la mirada pastoral sobre la realidad social. Y yo me preguntaba, ¿esta mirada pastoral se puede aplicar a otras diócesis? Porque hay elementos pues, comunes. Porque se habla de una mirada de la realidad social, económica, política, cultural, ecológica, y luego una mirada a la Iglesia, y una mirada desde los ministerios y mirada también desde los agentes de pastoral. Yo decía, bueno, yo que vengo de la diócesis de Guadalajara, yo decía, bueno, ¿qué es lo diferente? Digo, ¿esto se puede aplicar tal cual a Guadalajara? Pues hay muchas cosas, sí, y en otras no. Yo digo, por ejemplo, pues la configuración de la diócesis. Aquí tiene, por ejemplo, a diferencia de la arquidiócesis de Guadalajara, un porcentaje de comunidades indígenas. Se puede decir, en Guadalajara, en Jalisco solamente hay una etnia indígena, los huizáricas o huicholes, pero aquí ya es una diferencia de la realidad, ¿no? Una semejanza, pues yo digo, el número de sacerdotes es más o menos igual. Yo digo que son de las diócesis que tienen más sacerdotes en México, más vocaciones, pero aún así nos quejamos de que somos pocos. Y es la verdad. ¿Cómo estarán otras diócesis, no? Luego, el huachicol, que se menciona aquí. En Jalisco también hay, pero no hay tanto. No, es algo. El corredor de huachicol influye en la realidad social.
el estado de ánimo de las familias. Lo que se habla de corrupción, impunidad, tal para cual igual, digo, ahí sí no hay diferencias, ¿no? Yo decía, bueno, este puede ser un modelo para otras diócesis, y yo creo que a nivel episcopal puede decir, miren, aquí está esto. Hay cosas que son comunes, que se aplican a muchísimas diócesis. Hay otras que no, que son típicas o específicas de esta arquidiócesis, ¿no? Algo que también me llamó la atención, pues es que también se da, pero quizá más aquí en Puebla que en otros lados, es como una religiosidad o una cultura, por decir, impregnada por la fe. Una religiosidad popular, tradicional, que necesita ser evangelizada y cuidada también, porque tiene muchos valores amenazados. En contraste y en choque con una cultura, podríamos llamar moderna o posmoderna, que contrasta mucho con esa cultura de nuestro pueblo, de la religiosidad popular, que es un lugar teológico, que tenemos que valorar, que tenemos que purificar, sí, pero hay cosas que no se pueden perder. Yo recuerdo los primeros 4 años que yo viví como sacerdote jesuita, los viví en un ámbito rural, trabajando en una zona rural del estado de Jalisco. Y yo ahí me di cuenta que mis esquemas, mis categorías, no cuadraban con la de los campesinos. No era una zona indígena. Y que, pues, después de muchos choques, pues tuve que aceptar que tenía que partir de la cultura campesina, que no podía yo imponer mis modos de pensar, ni mis valores, ni lo que yo consideraba mejor. Por ejemplo, cuando yo les decía, miren, aquí es muy importante meter el drenaje y el agua por la higiene. Ah, no, padre, aquí lo más importante es la plaza, el cuadro. ¿Pero por qué? Ah, no, pues aquí es donde nos tenemos que reunir, donde socializamos, y no tenemos una cuadra, una plaza. Bueno, pues, era otra manera de pensar. El uso del tiempo. Dice, ¿a qué horas tenemos esta reunión de una cooperativa o lo que sea? Pues al pardear el día, padre. Y yo que siempre estaba con el reloj. Para el pardear el día es entre las 5 y las 8 de la noche. Entonces yo decía, bueno, la manera de manejar y entender el tiempo es diferente. No es mejor ni peor. Y no es que estuvieran perdiendo el tiempo. El tiempo era para ellos y no ellos para el tiempo. Era una economía de subsistencia. No aspiraban a ser ricos, sino vivir y vivir bien. No tenían tantas necesidades creadas como nosotros. Entonces, a mí me trastocaron, me voltearon, hagan de cuenta que me voltearon como un calcetín, me convirtieron. Es decir, tengo que partir de sus necesidades, de su cosmovisión, etc. Como diría San Ignacio, entrar con la de ellos para salir con la nuestra. O sea, partir de sus realidades, de sus intereses, partir de... ¿Y cuál es la nuestra? Evangelizarlos, ayudarlos a que tengan mejor calidad de vida. Por ejemplo, ellos son muy solidarios, lo poco que tenían lo compartían, se conocían entre todos. El ámbito rural es muy distinto al urbano. Como dice el documento, la iglesia está en la ciudad, pero no está presente, dice, bueno, no con esas palabras. No es una iglesia urbana aunque estemos en la ciudad, es otra cultura. Yo digo que es una riqueza del documento el partir de los diversos contextos culturales y luego decir, bueno,
El diálogo cultural me parece que es muy importante. Estamos viviendo en una cultura que contrasta mucho con la cultura de nuestro pueblo. Y al decir pueblo también me refiero a la ciudad del pueblo. Les confieso que yo nunca había dicho tantas misas como en 2 meses que llevo en el pueblo. ¡Qué barbaridad! En la ciudad, en el colegio. Porque hay misa para todo. Y no que le hagan la simonía, porque no cobramos. Pero bueno, eso es algo muy importante. Y vivimos una cultura que choca con muchos de estos valores, individualista, consumista, la influencia de las nuevas tecnologías, que se menciona mucho aquí, que tanto condicionan pues la cultura que tiene nuestro pueblo y la gente también aquí de la ciudad. Estos aparatitos, ahí tengo otro meme que le voy a mandar, sirven para informarnos, pero no para comunicarnos. Es exceso de información la que podemos adquirir, la que damos aquí en las redes sociales, pero han producido un efecto no deseado dentro de lo positivo que tienen, la globalización de la superficialidad. La comunicación, la transmisión de valores no se da por esto. Los valores se transmiten y se apropian en la interacción humana, en lo presencial. Yo puedo saber mucho sobre valores a través de esto, pero ser una persona sin valores. No hay como lo presencial, empezando por la familia. Luego, pues la educación, la parroquia, los amigos, etc. Pero esta cultura ciertamente influenciada por las nuevas tecnologías, por la globalización, tiene mucho de positivo, pero es un reto. Y también tenemos que humanizar la tecnología, cristianizar la tecnología. Y eso aparece también muy claramente en el documento en la parte segunda. Finalmente me llama la atención también una sana autocrítica que hace el documento del clericalismo del que habla el Papa, ¿no? Yo digo que es un documento que con humildad reconoce que todavía nos falta mucho para dejar ese clericalismo, ese, pues sí, burocratismo en la iglesia. Lo contrario a esto es lo que luego dice el mismo documento citando al Papa: convertirnos en una iglesia de salida. ¿Qué significa esto? Pues una iglesia de salida implica, en primer lugar, salir de nosotros mismos como personas. No ser ombliguistas, por así decirlo, no estamos viendo. Entonces, ya esto es un salir de nosotros mismos, de nuestro propio interés, nuestra forma de pensar, nuestra zona de confort, etc. Un salir físico también, no estar todo el tiempo en los templos, o en el colegio, o en la universidad, en una oficina, en un despacho. No, también implica un salir físico, pero sobre todo yo digo, un salir en actitud interior, un salir pastoral, que no necesariamente implica un desplazamiento físico, que a veces ayuda salir del templo, salir de una institución, de un colegio, y estar más en contacto con las personas, con la realidad. Pues dejar el olor a pachurí y empezar a oler a chivo y a oveja, ¿no? Pues como dice el Papa, ¿no?
salir de un estilo de pastoral. El documento menciona como 3 niveles o aspectos en los que el plan de pastoral tiene que poner atención. Uno podríamos llamar que es la pastoral de conservación que dice el documento, que es pues, la de atender a aquellas personas que son fieles a su compromiso bautismal y miembros asiduos de la comunidad. Yo digo, esto es lo que más tiempo nos lleva, lo que más nos absorbe. Las demandas son terribles. Por eso yo les decía, no se imaginan la cantidad de misas que nos piden, atención a funerales, atención a enfermos en hospitales, la demanda sacramental es muy grande. Y bueno, esto es algo que no podemos descuidar, lo tenemos que cuidar. Pero si nos quedamos ahí, este plan no sirve para nada. No podemos esperar resultados distintos haciendo lo mismo. Segundo nivel que menciona el documento como iglesia de salida es ir a aquellos bautizados pero que pues no cumplen con sus compromisos bautismales, son indiferentes, se dicen católicos pero no practican. Y tercer nivel yo diría que es como lo que dice el Vaticano pues, en la missio adyentes, ¿no? Es ir a aquellos, salir hacia aquellos pues o que no creen o rechazan a Cristo. El documento dice que así se confiesan al menos unos 100,000 miembros de esta arquidiócesis. Yo digo, bueno, aquí están los retos principales en estos dos, sin descuidar lo que ya estamos haciendo, pero darle también prioridad, yo diría sobre todo al segundo nivel y al tercero también, en una actitud de diálogo. Paso al punto tercero, ¿cómo favorecer la comprensión y aprovechamiento de la mirada a la realidad y su iluminación desde la fe? Lo primero que se me ocurrió es, bueno, pues completar lo que falta, que es lo más importante. Hasta ahorita yo digo, la primera y la segunda parte son más aspectos de tipo teórico, de reflexión, de análisis. Yo diría, sería pasar a las conclusiones del silogismo, que son las líneas de acción, las estrategias que hay que implementar y los proyectos concretos que a nivel de cada parroquia, a nivel de cada decanato, a nivel de casón, hay que poner, implementar, discernir. Yo sí creo que esto es lo más importante y lo más difícil de aterrizar, porque sí va a implicar pues un salir de nosotros, ser creativos, ser realistas, no ponernos metas y objetivos que vayan más allá de lo que podemos hacer, aunque nos pongamos como ideal un objetivo muy alto, una utopía, pero siempre ponernos metas realistas dentro de las líneas de acción. ¿Qué implica también? ¿Cómo favorecer? Quizá algo que está repetido, muy implícito, y es una expresión de una realidad que nos cuesta mucho trabajo a veces, es conversión personal. Es salir de nosotros mismos, de nuestra zona de confort, una conversión personal a un nuevo modo de pensar, un nuevo modo de ver la realidad, un nuevo modo de ver la iglesia, a partir de los retos que estamos encontrando en esa mirada desde la fe de nuestra realidad de la diócesis. Y yo digo que es una conversión a diversos niveles, a nivel personal de cada uno de nosotros, a nivel parroquial,
Las parroquias tienen que cambiar, tienen que convertirse a la luz de este proyecto, a nivel de decanato y a nivel de zonas, con diversos modos de hacer las cosas, con diversos ritmos. Ahora, yo digo que la condición para una conversión personal no es algo de aquí, de la mente, sino sobre todo del corazón. Y yo digo, quizá aquí me proyecto como jesuita, ¿no? Solamente nos podemos convertir, deshacernos de nuestras acciones desordenadas a partir de un amor personal por Jesús, que nos pide realizar esta misión, que nos pide desprendernos de nuestros modos de ser, de pensar y actuar si queremos lograr algo diferente. Es la conversión personal, que supone, yo digo, pues, una espiritualidad profunda, una experiencia de amor personal con Jesús. Que por otro lado el documento insiste mucho que el punto de partida de la evangelización no es este proyecto, sino es la fe entendida y vivida como un encuentro personal con Jesús. ¿Qué significa esto? Que este plan tiene que llevar a que nuestra pastoral promueva, facilite, por así decir, para que nosotros y nuestros clientes, nuestros fieles, de veras tengan un encuentro personal, que no se reduzca su fe al cumplimiento de una serie, pues, de mandamientos o de normas o de reglamentos, porque muchas veces la religiosidad popular, sin negar que pueda haber una experiencia directa y personal con Dios, a veces se reduce a una serie de prácticas externas que tienen su simbolismo muy fuerte, que pueden ser fiestas patronales, procesiones, eventos, etc. Pero eso hay que darles contenido. Hay que llevar a que todo fiel cristiano tenga un encuentro personal con Jesús, a través de los mismos sacramentos, a través de la liturgia, a través de la Eucaristía, a través de la oración, a través de su compromiso con las realidades temporales que pueden ser políticas, económicas, sociales, culturales. ¿Y esto por qué? Perdonen el comercial. Porque San Ignacio de Loyola dice que Dios está presente en todas las personas, en todas las circunstancias, en todas las situaciones históricas, y está presente amándonos. Aún en las situaciones en las que parece que Dios está ausente, como las que vivimos, situaciones de violencia, de muerte, de corrupción, dice, bueno, ¿dónde está Dios? Ahí está Dios. Y nos está amando. Pero a veces el amor consiste en cuestionarnos, decir, sal de ti. ¿Sí? Dios trata muy mal a sus amigos, por eso le decía a Santa Teresa de Jesús que tenía tan poquitos, ¿no? Yo sí creo pues que la base de todo esto es la conversión personal como encuentro personal con Jesús, de donde surge la mística, la dinámica, la razón de ser de los apóstoles y misioneros, También este plan personal, pastoral. Otra cosa que decía yo, bueno, ¿cómo sacarle jugo a este proyecto? Tenemos estructuras diocesanas, las parroquias, los decanatos, o las zonas pastorales, y luego
Bueno, también hay comisiones que menciona el documento, que yo diría que ya no son, digamos, entidades o instancias geográficas localizables, sino que son comisiones que tienen una actividad o función transversal que se refieren a todas las parroquias y diócesis, ¿no? Ese tipo de comisiones. Entonces yo digo, ¿cómo sacarle jugo a estas estructuras que ya existen? ¿Cómo sacarle jugo a las reuniones de decanato? ¿Cómo sacarle jugo a las reuniones del párroco con sus vicarios? ¿Y a qué me refiero con sacarles jugo? Primero, en un apoyo personal, fraternal, amigable, que no nos sintamos solos haciendo una labor, en un lugar de compartir experiencias, de enriquecernos, un lugar de reflexión, de oración, de conversión, que no sea solamente reuniones de tipo social o para ver qué orientaciones trae el obispo y a ver qué podemos hacer. No, eso está bien, hay que celebrar también, hay que contarnos chistes, Señor, también en las reuniones, ¿no? El sentido del humor es un signo de esperanza cristiana, ¿no? ¿Cómo sacarle jugo a esto? Luego, un aspecto que es muy importante en el que existe el Papa, en discernir. Yo sí creo que el paso de la iluminación del juzgar al actuar implica un discernimiento. Un discernimiento que empieza por uno mismo. ¿Qué me pide Dios a la luz de este plan pastoral como párroco, como vicario, como agente pastoral, como religioso, como religiosa? Discernir a nivel parroquial, a esta parroquia, ¿qué nos pide Dios a la luz de este plan y de estas líneas de acción? Discernir también cuáles de estas 8 líneas de acción son más importantes para mi parroquia, para mi decanato. Porque no podemos darle la misma importancia en todas las parroquias, en todos los decanatos, a las 8 prioridades. Son muchas. Algunas prioridades tienen más aplicación para algunas parroquias o decanatos o zonas. Y ahí es lo que hay que discernir. Yo, por ejemplo, pienso el diálogo interreligioso con las culturas. Yo creo que debe estar presente, pero de muy diversa manera. Hay prioridades que yo digo deben estar presentes en todos lados, pero de distinta manera. Los jóvenes ahí donde quiera. Y tenemos un gran reto, que aquí lo menciona también, cuando se habla que somos una iglesia infantil o adulta, no en el sentido psicológico, porque viene entrecomillado, me acuerdo, sino en el sentido de decir que prácticamente se puede decir que es una iglesia para personas mayores y para niños. Los jóvenes a veces están ausentes de las celebraciones litúrgicas, están ausentes de la catequesis, están ausentes, digamos, de lo que sería una vida que exprese su fe sociológicamente en las estructuras eclesiales. Y lo mismo les puedo decir que pasa en nuestros colegios y universidades, sobre todo en las universidades. Cuando yo estuve en la Ibero y en el ITESO, y ahora que voy al Ibero, hay 3 misas diarias. ¿Ustedes saben cuándo van, cuántos alumnos van? Yo creo que van 15 profesores o gente de fuera por un alumno. Pero si es miércoles de ceniza, todo el mundo va. Sí. Ahí sí, como que si fuera
un fetiche mágico, ¿no? Pero bueno. Entonces, respecto a los jóvenes, yo digo, bueno, es que los jóvenes de nuestras parroquias, de nuestros colegios, de la diócesis, tienen crisis de fe o crisis eclesial, o ambas, o de qué manera ellos viven su fe, porque es muy continuo oír hablar a los papás, ustedes son testigos también de eso. Es que ya los jóvenes de ahora no son como los de antes, es que ya los jóvenes de ahora ya no obedecen a los papás, es que ya los papás ya les tienen miedo a los hijos, les consienten todo. Es que ahora los patos le tiran a las escopetas, el acólito le quiere enseñar el Padre Nuestro al señor cura. Yo digo, el futuro de nuestra iglesia, el futuro de nuestra patria son los jóvenes, ciertamente. No que nosotros no tengamos que hacer algo, pero bueno, pensando en las nuevas generaciones. Yo me he hecho esta reflexión: los jóvenes no tienen crisis de fe. Si por fe también entendemos la búsqueda del sentido de la vida, lo buscan. A veces equivocadamente, pero sí tienen un interés por encontrarle un sentido a su vida. Pero ese sentido no lo encuentran muchas veces en las prácticas tradicionales religiosas de nuestra iglesia. ¿Y por qué? Porque los jóvenes son más críticos, aunque sean a veces poco autocríticos, piden coherencia, siempre preguntan los porqués, y a veces no somos capaces de responder. Yo recuerdo una vez que les di una charla a un grupo de jóvenes en la Ibero y en México. A ver, padre, dígame, ¿por qué es pecado no ir a misa los domingos? La respuesta, oye, es uno de los mandamientos de la iglesia. ¿Y quién le dio pitos a la iglesia para decir que tiene que ir los domingos a misa si no es pecado? Bueno, pues la iglesia tiene la autoridad. ¿Y en qué se basa? Y es que el argumento de autoridad ya no vale tanto para los jóvenes. Antes aceptábamos este argumento sin crítica y sanamente. Esto es así y es bueno y es verdadero y es bueno para ti porque yo soy tu papá, soy tu mamá, soy tu profesor, soy el sacerdote. Ahora se preguntan los porqués. Y hay que sabérselo decir. Y cuando no se los decimos, cuando no somos capaces de responder a esas inquietudes, el mejor dice, pues, voy a misa, si mucha gente va a la misa de cuerpo presente. Sí, pues está a ver quién entra, quién sale, cómo va vestido, a veces desde fuera del templo o desde la plaza de enfrente, y al padre ni quien lo pele. Y a la comunidad, cuando nos damos la paz, ni siquiera nos miramos la cara. Digo, eso ya no le llena a los jóvenes. Por eso el Papa insiste muchísimo en el documento sobre los jóvenes después del sínodo, en la responsabilidad que tenemos nosotros, los agentes de pastoral, en atender a las inquietudes de los jóvenes, en responder a sus preguntas, en hacerlos partícipes. Yo diría, reconociendo los grandes valores que tienen y también pues, las deficiencias. Yo digo, los jóvenes de ahora no son ni mejores ni peores que cuando nosotros éramos jóvenes. Son diferentes. Vienen de una cultura diferente, ya influenciada por las nuevas tecnologías, de un mundo global. Muchas veces, desgraciadamente, influenciados y condicionados por familias disfuncionales, y eso los afecta. Entonces yo digo, tenemos un gran reto para trabajar con los jóvenes.
Yo digo que su crisis es más de tipo eclesial. El joven te dice, sí, yo acepto a Cristo, pero no en la iglesia. Pues le dije, pues mira, la iglesia no son los curas ni los monjes, no. Tú eres iglesia. Y es una de las cosas muy buenas del documento. Recuperar, yo diría, no solo la categoría teórica, sino el sentido profundo de la iglesia como pueblo de Dios y como comunión, al servicio del cual está la jerarquía. El Concilio Vaticano II, la Lumen Gentium, habla de que la iglesia es un pueblo de Dios sacerdotal, el sacerdocio común de los fieles. Por el bautismo somos introducidos al único sacerdocio de Cristo. Pero es un pueblo de Dios sacerdotal jerarquizado. Y la jerarquía está en función del pueblo de Dios y no al revés. Y todavía hay mucha mentalidad clerical y por parte de los no clérigos, de los laicos, de considerar ese como desnivel de ver al cura hacia arriba como si fueran cristianos de primera y los laicos cristianos de segunda. No, somos iguales con diferentes funciones. Uno es función, digamos, como pueblo sacerdotal, la otra función de de maestros, de sacerdotes, etcétera, de enseñantes y de guías y de pastores, pero al servicio siempre del pueblo de Dios. Y los jóvenes esto no lo perciben. A veces me lo han dicho, no, dice, bueno, todo el problema de la pedofilia que se ha suscitado, pues yo diría en todo el mundo, aunque proporcionalmente la pedofilia dentro de la iglesia no llega ni al 1% de los pedófilos. Pero bueno, pero es noticia. Y por otro lado, como han insistido los últimos papas, bueno, aunque sea el punto, aunque sea un solo caso, eso es inaceptable. Pero bueno, esto los jóvenes lo ven como el granito negro, pero es toda una pintura, todo el mundo pintado de negro dentro de la iglesia, como si todo fuera así, ¿no? Yo digo, eso también ha influido en esa manera de ver las jóvenes a la iglesia. Y por otro lado, mi experiencia me ha dado que los jóvenes llegan a tener una experiencia de Dios, un encuentro con Dios, a través del servicio a los demás. A través de voluntariados, a través de pertenecer a grupos de servicio, su compromiso con los demás, de servicio. Y lo que nos toca es decir, mira, en esta experiencia de servicio, de amor, como el buen samaritano, que creo que es el evangelio de este día, por cierto, estás teniendo un encuentro con Dios, presente en tu prójimo, en aquel al que tú te aproximas para ayudar. Pero ese Dios que tú encuentras ahí también te habla a ti. Y tienes que relacionarte con Él horizontalmente y verticalmente, esa doble trascendencia. Yo digo, esta es la importancia, pues, del trabajo con los jóvenes. Y finalmente, algo que no menciona el documento, pero que yo creo que está implícito, pues yo no sé si como una cuarta parte del documento o como no, yo no diría que es apéndice, es la evaluación. ¿Cómo vamos a evaluar este plan de pastoral? Porque yo digo que un plan de pastoral no puede durar solo 4 años, ni puede durar únicamente todo el tiempo que dure un obispo. Tiene que ser algo que tenga continuidad, aunque nos fijemos metas a 4 años o a 5 años. Pero tenemos que evaluar, porque hay cosas que van a permanecer en el tiempo, que son institucionales, que no son porque estuvo un señor obispo que se interesó en hacer este plan. No, el siguiente también lo tiene que continuar, aunque mejorarlo o cambiar según los contextos,
según tiempos, lugares y personas. Y esto se puede hacer gracias a la evaluación. Ahora, ¿cómo evaluar un plan pastoral como este? Yo digo, a diversos niveles. A nivel parroquial, a nivel decanato, a nivel zona y luego a nivel diócesis. Pero de diversa manera. Yo digo que, en primer lugar, tenemos que hacer una evaluación, como un examen de conciencia, a nivel personal. ¿Cómo yo he asumido y vivido este plan que he concretizado en un plan parroquial? Para evaluar se requieren, digamos, como ciertos parámetros o criterios de evaluación. ¿Cómo yo puedo evaluar si este plan lo estamos llevando a la práctica en mi parroquia? Pues fíjate, objetivos parroquiales y modo de evaluar, criterios, que son a veces cuantitativos y cualitativos. Lo cuantitativo es más fácil de evaluar. Si dentro de un plan ya concreto, dentro de un decanato, de una parroquia, decimos, bueno, nos vamos a proponer durante estos 4 años aumentar el número de jóvenes que estén comprometidos o en grupos o en voluntariado, etc. Eso se puede medir. Yo recuerdo que cuando era chico estuve yo en un colegio jesuita, para bien o para mal. Pero también en muchas parroquias había un contador para el número de comuniones y número de confesiones. Cada vez que alguien se confesaba, luego evaluaban, hoy se vinieron a confesar tantas personas, y luego eso se evaluaba. Eso es muy fácil. Pero evaluar el tipo de pecados y las penitencias ya es otra cosa. Bien, entonces, pero tenemos que evaluar también a veces lo cualitativo con otra metodología. ¿Cómo evaluar si en esta parroquia, esta comunidad parroquial ha crecido, ha madurado en su fe? ¿Cómo evaluar si ha habido de veras un encuentro personal con Cristo, de donde surge pues la experiencia de fe, el compromiso? Son métodos más cualitativos, más difíciles, pero tenemos que encontrarlos, y los hay, y hay gente que nos puede ayudar a evaluar lo cualitativo también. Porque si no se evalúa algo, háganle cuenta que pues quedó al garete. Aquí el mismo documento dice, o desea algo que no suceda como sucedió con el plan anterior de pastoral, que dice que fue poco conocido y poco implementado. Ahora queremos que sea conocido e implementado. Y eso implica que lo hagamos nuestro, de cada uno, una conversión personal, y luego que lo evaluemos para ver qué resultó y qué no resultó. Porque luego, de aquí a 5 años, los contextos pueden ser diferentes en una parroquia, en una zona. Pues a lo mejor de aquí a 5 años ya no hay huachicol, habrá otra cosa. Bueno. Yo sí creo que la evaluación puede ser como parte también complementaria de este proyecto. Y luego yo me quedo con una tarea como jesuita, con mis hermanos jesuitas, es decir, cómo colaborar de una manera más orgánica como religiosos a través de nuestras instituciones, con las instituciones de la diócesis. Ayer por primera vez celebré misa en María Reina, me invitaron. Me dio mucho gusto. Yo dije, pues es una manera de colaborar con un párroco concreto que me piden ayuda. Bueno, no fue ayuda, suplí al padre Escandón, que no pudo, que yo lo supo, ¿no? Por cierto, el estipendio se lo di a él, no me quedé con él. Pero yo digo, ¿cómo vincularnos de una manera más orgánica, estructural? Yo creo que ese es un reto para la Iglesia Universal.
Los religiosos, está bien que no dependamos en nuestro ámbito privado de vida religiosa del obispo, pero sí tenemos que estar integrados en la pastoral de conjunto de la diócesis. De hecho, este documento que se hizo para la educación jesuita en América Latina dice que nuestras obras educativas están al servicio de la Iglesia Universal y de la Iglesia local, pero no nos dice cómo. Y eso es lo que tenemos que ver, cómo nos integramos a un servicio más institucional, más formal, ¿ya? Y que no dependa de la buena o mala voluntad de las personas concretas o de las necesidades coyunturales. Pues eso, a ver cómo lo vamos platicando, señor. Ya que mi provincial lo vea también a nivel de la conferencia episcopal, también, como la vida religiosa. Y eso, cuando yo fui presidente de la CIRM, yo me hice siempre esa pregunta, ¿cómo vinculamos más estructuralmente la CIRM con la conferencia episcopal? Pero bueno, luego ya la vida religiosa, porque casi siempre se contempla como medios o instrumentos de acción pastoral, pues digamos la parte jerárquica de la Iglesia, el Papa, los obispos, los párrocos, los vicarios, y ahí vienen las diócesis, las parroquias, los decanatos, las parroquias. Bueno, y las obras de religiosos, ¿cómo encajan ahí? Son paralelas. ¿De qué manera contribuimos al cumplimiento de este plan pastoral? ¿De qué manera nos comprometemos? Pues eso es una tarea que yo me llevo y que me gustaría pues reflexionarla y ver cómo, al menos aquí en Puebla, vinculamos estructuralmente las dos obras que tenemos, el colegio y la universidad. Les quiero compartir, ya con esto termino, porque en el ámbito educativo, ¿qué es lo que nos proponíamos los jesuitas en América Latina como un ideal? Los valores que queremos, digamos, promover, y que yo creo que coinciden con los valores del plan, del proyecto pastoral. Dice, nuestra educación promueve prioritariamente los siguientes valores. Y podríamos decir, nuestro plan de pastoral promueve estos valores. Amor en un mundo egoísta e indiferente. Justicia frente a tantas formas de injusticia y exclusión. Paz en oposición a la violencia. Honestidad frente a la corrupción. Solidaridad en oposición al individualismo y a la competencia. Sobriedad en oposición a una sociedad basada en el consumismo. Contemplación y gratuidad en oposición al pragmatismo y utilitarismo de nuestra cultura. Pues muchas gracias.